Chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, vamos a ver este chismecito relato que nos pasaron de cómo me enteré que me pusieron los cuernos. Pero en este caso, ella no es a la que le pusieron el cuerno, ella es la hija de la que le pusieron el cuerno. Vamos a ver esta historia. Esta historia como tal no es mía, pero yo fui un factor importante. Cuando yo tenía 12 años mis papás se empiezan a divorciar. Como aparte de mí hay otros 2 hijos, pues nos preguntaron con quiénes nos íbamos a quedar, solo a mí y a mi hermana. Mi hermano, el más pequeño, no le dieron esa opción por estar muy pequeño y él iba a estar con mi mamá. Bueno, en fin, que yo decido quedarme con mi mamá y mi papá se fue con mi hermana. Pasó un año y mi mamá empezó a salir con alguien. Cabe resaltar que la familia de mi mamá no la apoyó, solo una hermana, de la cual frecuentamos mucho y ellas eran confidentes entre ellas. La historia es corta. En una de muchas ocasiones en las que mi mamá y mi tía estaban hablando y tomando, escuché cómo mi tía le decía a mi mamá que había conocido a alguien y se veían en pocas palabras que estaba engañando a mi tío. Aclaró que mi tía estaba casada con un primo hermano de mi papá. Y para ese tiempo mi mamá no tenía celular porque mi papá se lo había roto. Entonces mi mamá le preguntó a mi tía si podía prestarle su celular. El celular de mi tía era con WhatsApp. Así que mi tía le dijo que sí. Todo normal hasta que el día siguiente mi mamá quiere usar el celular de mi tía para ver si tenía un mensaje de su pretendiente, pero ella no lo tenía cómo desbloquearlo. Y pues ya mi tía me dijo su contraseña y yo le desbloqueé el celular. Y en ese instante que tenía el celular para checar si le había mandado mensaje a la persona con la que se trataba ella, le llegó un mensaje a mi tía de un número desconocido, aparentemente, y decía lo siguiente: ¿qué haces, mi amor? Ya se fue Chabela, escrito con muchas faltas de ortografía. Y reconocí el número, y era el de mi papá. Mi papá no ha cambiado de número desde hace 10 años y me lo sabía de memoria. Pues quedé en shock y le susurré a mi mamá que viera lo que yo misma estaba viendo y efectivamente ella confirmó que el mensaje era de mi papá. Y ella entró al chat y las dos vimos los mensajes que se mandaban, en el que como mi tía le contaba a mi papá todo lo que mi mamá le contaba, aparte de mensajes más subidos de tono. Mi mamá no dijo nada en ese momento. Cuando regresamos a nuestra casa mi papá nos fue a ver y se puso a tomar con mi mamá. Y cuando mi papá cae rendido, que me dice que le desbloqueé el celular de mi papá porque me sabía la contraseña, y lo hice, y que mi mamá agarra y entra al chat de mi tía y le comenta una foto que mi tía le había mandado a mi papá. Qué hermosa te ves ahí, lástima que ya estás muy vieja. Creo que en ese momento mi tía se dio cuenta que era mi mamá la que le estaba contestando, porque todavía le puso: eres tú, Chabela. Cuando mi papá despertó y vio a mi mamá con su celular, ella empezó a reclamarle que cómo era posible que se metiera con su hermana. Al inicio mi papá lo negaba y solo decía que estaba loca. Todo eso sucedió enfrente de nosotras. Mi hermano estaba jugando con un amiguito suyo. Pero tuve que meterme a la discusión y decir que no estaba loca porque yo también lo sabía, porque yo leí primero un mensaje que él le había mandado a mi tía. Ya cuando mi papá escuchó eso de mi boca, le dijo a mi hermana que efectivamente él tenía una relación sentimental con mi tía y que se había enamorado de ella y que esperaba que la aceptáramos ya que ella nos quería como sus propios hijos. Mi hermana empezó a llorar por lo sucedido y yo me exalté y le grité que cómo era posible que dijera eso, que acaso no sentía asco que era la esposa de su primo y al mismo tiempo su excuñada. Y a los gritos se volvió a unir mi mamá, que en lágrimas le empezó a preguntar que desde cuándo estaban juntos, y mi papá todavía le dijo que desde antes que se divorciaran. Mi mamá corrió en esos momentos a mi papá. Mi hermana no se quiso ir con él, pero al día siguiente mi mamá recibió muchas llamadas de su familia donde le decían que ya se había enterado que mi tía y mi papá eran pareja. Nadie apoyó a mi mamá, al contrario, le decían que fue su culpa. En los meses posteriores, en cada visita, mi papá trataba de convencernos de que no había nada de malo con que estuviera saliendo con la hermana de su ex esposa. Ya para finalizar, ya pasando los años, él se enteró que no era el único con quien andaba mi tía, sino con más personas y se alejó de ella. Mi mamá se dejó de hablar con su familia debido a que después salió a relucir que no era la única hermana con la que mi papá se había metido, sino con otra que estaba enferma. Tenía una enfermedad de transmisión sexual.
Mi hermano aún no sabe nada de esa historia de mi papá, pero mis padres aún se frecuentan por mis hermanos y yo. No tengo una bonita relación con mi papá y me alejé de él en cuanto me volví mayor de edad, que fue recientemente. Y bueno, eso viví. Espero que tengas una linda tarde, bendiciones y suerte con tu página. Para los que no entendieron el parentesco, los primos se casaron con 2 hermanas. Oigan, ¿qué onda con esas historias, verdad? O de plano envidian a sus hermanas, o por qué harán eso de meterse con los... O sea, déjense que maridos ajenos de sus propias hermanas. Ahora, habiendo tanta mujer en el mundo, ¿por qué fijarse en las hermanas de tu esposa? Ay, no, qué feo. Y luego la otra también teniendo a su marido y poniéndole el cuerno con el primo. Ay, no, de verdad, qué gente. Ay, no, esas son cochinadas, oigan, que parece olla de mondongo ahí, todos revueltos. Qué asca. Ay, no, y luego la que tenía ay, no, imagínense, la que tenía enfermedad venérea. No, pues ya hizo un contagiadero ahí en toda la familia, se quedó la enfermedad. Ay, no, de verdad.